Buenos días. Hoy, Viernes Santo, la Iglesia celebra la pasión de nuestro Señor Jesucristo y contemplaremos la lectura de la pasión según San Juan. Yo les invito a asistir a esta hermosa celebración y a escuchar con mucha devoción y amor este Evangelio. Y en este momento, yo les invito a que contemplemos la cruz desde las enseñanzas del apóstol San Pablo. A los ojos de este apóstol, la cruz asume una dimensión cósmica. Por ella Cristo ha batido el muro de separación, ha reconciliado a los hombres con Dios y entre sí, destruyendo la enemistad. Lo expresa en su carta a los Efesios. De aquí que la primitiva tradición desarrollara el tema de la cruz como árbol cósmico, cuyo brazo vertical une el cielo y la tierra y cuyo brazo horizontal reconcilia entre sí a los diversos pueblos del mundo. Evento cósmico y al mismo tiempo personalísimo. Me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Cada hombre, escribe el apóstol, es aquel por quien murió Cristo. Y esa es la primera idea que quisiera que tuviésemos en cuenta hoy, que al contemplar la cruz, nosotros nos concentráramos en pensar que Él murió por ti. Él murió por mí. Cuando contemples el Evangelio, cuando puedas adorar la cruz en esta tarde en la celebración, puedas decir, tú moriste por mí, Señor, por mí. Y toda la dimensión y todo el significado que le puedas dar a esa frase dentro del contexto de esta celebración a partir del pensamiento del apóstol San Pablo. De todo ello nace el sentimiento de la cruz ya no como castigo, reproche o causa de aflicción, sino como gloria y honor del cristiano. Esto es como una jubilosa seguridad acompañada de una conmovida gratitud en la que el hombre se eleva en la fe. En cuanto a mí, dice el apóstol San Pablo, Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en la carta a los Gálatas. Pablo ha plantado la cruz en el centro de la iglesia como el madero mayor en el centro de una nave. Ha hecho de ella el fundamento y el baricentro de todo. Ha fijado para siempre el marco del anuncio cristiano. Los evangelios escritos después de él seguirán su esquema haciendo del relato de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo el eje hacia el cual todo se orienta durante lo largo de las narraciones evangélicas. Recuerdo que alguna vez leí en un grafiti en las calles, probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida. Lo más llamativo de este eslogan no es la premisa Dios no existe, sino la conclusión, disfruta la vida. Ya que da a entender de que la fe en Dios impide disfrutar la vida. Es enemiga de la alegría. Sin ella habría más felicidad en el mundo. Pablo nos ayuda a dar una respuesta a esta propuesta, explicando que el origen y el sentido de todo sufrimiento es Cristo y es su sufrimiento en la cruz. ¿Por qué era necesario que Cristo padeciera? La necesidad de su padecimiento no es de orden natural, sino sobrenatural. En los países de la antigua fe cristiana se asocia casi siempre la idea del sufrimiento y de la cruz y el sacrificio con la expiación. El sufrimiento se piensa es necesario para expiar el pecado y aplacar la ira y la justicia de Dios. Esto es lo que ha provocado en la época moderna el rechazo de toda idea de sacrificio ofrecido por Dios y finalmente la idea misma de Dios. No se puede negar que a veces los cristianos nos hemos expuesto a esta acusación, pero se trata de una interpretación muy superficial del pensamiento de San Pablo. Él escribe que Dios prefijó a Cristo para que sirviera como instrumento de expiación, pero tal expiación no actúa sobre Dios para aplacarle, para calmarlo, sino sobre el pecado, para eliminarlo. Se puede decir que es Dios mismo, no el hombre, quien expía el pecado. La imagen es más la de la remoción de una
mancha corrosiva o la neutralización de un virus letal que la de una ira aplacada por el castigo. Cristo ha dado un contenido radicalmente nuevo a la idea del sacrificio. En él ya no es el hombre el que ejerce una influencia sobre Dios para aplacarlo y calmarlo. Más bien es Dios quien actúa para que el hombre desista de la propia enemistad contra él y hacia el prójimo. La salvación no empieza con la petición de reconciliación por parte del hombre, sino con la petición de Dios: dejaos reconciliar en Cristo, como lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta de los Corintios. El hecho es que Pablo se toma en serio el pecado, no lo banaliza. El pecado es para él la causa principal de la infelicidad de los hombres, o sea, el rechazo de Dios, no Dios. El pecado encierra a la criatura humana en la mentira y en la injusticia, lo condena a la vanidad y a la corrupción, y también es la causa última de los males sociales que afligen a toda la humanidad. Se analiza sin parar la crisis económica que atraviesa el mundo y sus causas, pero ¿quién se atreve a hablar del pecado como una causa de la crisis de toda la humanidad? El apóstol define la avaricia insaciable como una idolatría. Indica que es la desenfrenada codicia de dinero la raíz de todos los males. ¿Podemos decir que se equivoca? ¿Por qué tantas familias reducidas a la miseria, tantos obreros sin trabajo, más que por la sed insaciable del provecho de algunos pocos? La élite financiera y económica mundial se ha convertido en una locomotora enloquecida que avanza desenfrenadamente sin preocuparse por el resto de las personas que van en el tren. Con su muerte el Señor no solo ha denunciado y ha vencido el pecado, ha dado también un sentido nuevo al sufrimiento, incluso aquel que no depende del pecado de nadie, como es el caso de las guerras que contempla el mundo actual, la mayoría de él pasivamente y sin intención de pronunciarse o actuar sobre eso. Ha hecho del sufrimiento un instrumento de salvación, un camino para la resurrección y la vida. Su sacrificio ejerce sus efectos no a través de la muerte, sino gracias a la superación de la muerte. Esto es, a la resurrección. Murió por nuestros pecados y resucitó para la justificación. Los dos acontecimientos son inseparables en el pensamiento de Pablo y de toda la Iglesia. Es una experiencia humana universal que en esta vida placer y dolor se suceden casi siempre juntos. El consumo de drogas, el abuso del sexo, la violencia homicida suscitan en el momento la ebriedad del placer, el éxtasis total, pero todos conducen a la disolución moral y frecuentemente también física de la misma persona. Cristo, con su pasión y muerte, ha dado un vuelco a la relación entre placer y dolor. Él, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz. No se trata ya de un placer que termina en sufrimiento, sino de un sufrimiento que lleva a la vida y al gozo eterno. No se trata solo de una sucesión distinta de dos cosas. Es la alegría en este modo la que tiene la última palabra, no el sufrimiento, y una alegría que durará eternamente. Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más y la muerte ya no tiene dominio sobre él, lo dice el apóstol en la carta a los Romanos, ni lo tendrá sobre nosotros. Así que Cristo no ha venido para aumentar el sufrimiento humano o para predicar la resignación a éste. Ha venido para darle un sentido y anunciar su final y su superación. No se nos puede olvidar esto. La celebración de hoy va unida profundamente a la celebración del día de mañana en la noche. El sufrimiento ciertamente sigue siendo un misterio para todos, especialmente el sufrimiento de los más inocentes, pero sin fe en Dios se convierte en algo inmensamente más absurdo. Se le priva hasta de la última esperanza de rescate. El ateísmo es un lujo que se pueden permitir solo los privilegiados de la vida, los que han tenido todo, incluida la posibilidad de dedicarse a los estudios y a la investigación. Pero también los ateos sufren en la vida y el sufrimiento, desde que el Hijo de Dios lo cargó sobre sí, tiene un poder redentor casi sacramental.
Es un canal, escribía San Juan Pablo II, a través de la cual las energías salvíficas de la cruz de Cristo se ofrecen a la humanidad, a todos, sin distinción. En la oración de los fieles del día de hoy, hay una invitación a orar por los que no creen en Dios. Y después escucharemos una oración muy hermosa que dice más o menos: Dios omnipotente y eterno, que has puesto en el corazón de los hombres una nostalgia tan profunda de ti, que solo cuando se encuentran, te encuentran a ti, hallan la paz. Haz que más allá de todo obstáculo, todos reconozcan los signos de tu bondad y, animados por el testimonio de nuestra vida, tengan el gozo de crecer en ti, único y verdadero Dios y Padre de todos los hombres. Pidámosle al Señor que nos ayude a contemplar la cruz y el sufrimiento desde el sentido que Él mismo le da en su sufrimiento. Que nosotros como cristianos seamos los primeros en interpretar el sufrimiento de una manera diferente, en transmitirle este mensaje a todos los que sufren a lo largo y ancho del mundo, los que sufren al lado nuestro, los que están enfermos, los que se encuentran en hospitales, los que se encuentran enfermos del alma, los que se encuentran en depresiones profundas, los que han perdido el sentido de su vida por el sufrimiento que este mundo les ha causado, que a ellos les transmitamos el verdadero sentido del sufrimiento y sobre todo el sufrimiento vencido a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien murió también por los incrédulos. Señor, gracias por tanto amor. Gracias por rescatarnos de la fosa profunda del pecado en el cual estábamos. Gracias por rescatarnos del sufrimiento eterno. Gracias por rescatarnos, Señor, de la falta de fe en nosotros mismos. Gracias porque te has levantado de entre los muertos. Te pedimos, Señor, que hoy al contemplar el sufrimiento tuyo en la cruz, podamos identificarnos profundamente con Él y encontrar en Él el sentido de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias, de nuestras frustraciones. Y encontrándolo en ti, podamos esperar con el corazón profundamente esperanzado la resurrección. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.